Continuamos en la parte final del capítulo en lo correspondiente a las pruebas de exploración geofísica. Estas pruebas, como indicaban al término de la sesión anterior, las dividimos entre ensayos usando ondas mecánicas o usando ondas electromagnéticas. Nosotros nos centraremos para efectos de lo que habitualmente usamos en la práctica, usando el uso de ondas mecánicas o medición de ondas superficiales, ya que uno de los principales parámetros que requerimos usar por efectos de normativa es la medición de la velocidad de propagación de onda de corte, parámetro que está relacionado directamente con la respuesta sísmica en superficie de un suelo y que condicionaría los espectros de diseño con los que se realiza el cálculo estructural. Los tres tipos de ensayo más habituales para la evaluación de la velocidad de onda, partimos con los ensayos de refracción sísmica. Estos ensayos consisten básicamente en la instalación en superficie o haciendo un registro de medición en superficie de la instalación de una secuencia de geófonos, que son estos elementos receptores, que permiten determinar el tiempo de llegada de una onda producto de un impacto que se realice a una cierta distancia. Dependiendo de la estratigrafía, de las rigideces que tengan estos estratos, la onda va a viajar demorándose una cierta cantidad, una tanta de la onda se refleja, otra cantidad de la onda se refracta, y esto entonces nos va a permitir, en función de la distancia de cada uno de los geófonos y de los tiempos de llegada, hacer una medición de la velocidad de propagación de onda, pues porque tengo la distancia que recorrió la onda y el tiempo de llegada, entonces con eso puedo obtener la velocidad de propagación de onda. En este caso particular, haciendo un ensayo de compresión, evaluamos la velocidad de propagación de onda de compresión. Si aplicáramos una onda generando un corte, el procedimiento sería homólogo completamente, solo que lo que estaríamos registrando es la velocidad de propagación de onda de corte. Con esto permitiría también hacer un estimativo del espesor de los estratos que tenemos en el perfil de suelo, junto con la velocidad, que quizás es el parámetro fundamental, por lo cual finalmente lo que vamos a obtener es una suerte de perfil de velocidad. Ahora, este ensayo en la práctica habitual para los proyectos inmobiliarios y en los que está involucrado lo que define la NSH 433, la verdad que son menos habituales porque tienen algunas dificultades asociadas al alcance, a la penetración. La norma exige 30 metros de profundidad y el método llegar hasta esos 30 metros no necesariamente es tan fácil con un impacto en superficie. Y adicionalmente, si se presentan inversiones de rigidez, es decir, que haya un aumento de la rigidez a medida que nos acercamos a la superficie, generalmente lo que vamos a tener es un aumento de rigidez con la profundidad, pero si eventualmente tenemos una inversión, una condición contraria, el método no puede usarse porque se basa en una ley que se denomina la ley de Snell, que considera que la velocidad de propagación de onda del suelo o del material se va degradando a medida que nos vamos acercando a la superficie. En profundidad siempre debe ser mayor. Y en algunos casos podemos tener algún lente bajo un suelo rígido que hace que la velocidad pueda ser un poco mayor. Entonces, en ese caso, estos métodos no deben de ser usados. Siguiendo el mismo esquema de imponer en una secuencia de geófonos un impacto y medir los tiempos de llegada de ese impacto, uno de los ensayos que también, disculpen que me dicen que hay un compañero en sala. Ah, gracias, sí, muchas gracias Pedro. De hecho no había uno, habían varios compañeros en sala de espera. Gracias. En función de, siguiendo esa misma secuencia decía, podemos instalar o en dos juegos de perforaciones geófonos
de tal manera que en uno de los sondajes se emita un impacto. Ese impacto yo registro a una cierta distancia el tiempo de llegada. Y de esta manera prácticamente estamos haciendo la medición directa sin ninguna clase de modificación ni ninguna clase de interpretación de la velocidad de propagación de onda de corte. O sea, casi que podríamos decir que este es el método que hace una medición absolutamente directa de ese parámetro, sin ninguna clase de correlación, porque finalmente fijamos a una cierta profundidad, damos un impacto y el otro punto o el punto receptor está a una cierta distancia, medimos el tiempo de llegada, o sea que esto es distancia y tiempo, tengo la velocidad sin ninguna clase de interpretación adicional. De esta manera este ensayo pues tiene que ser discontinuo, es decir, estos puntos de impacto, al igual que los puntos de recepción, los vamos haciendo cada metro en profundidad hasta obtener el perfil completo de medición. Entonces en todo ese perfil vamos registrando digamos, el valor de la velocidad de propagación hasta obtener un perfil completo de velocidad de propagación. Desventajas que tiene el método, bueno, es más costoso que otros, pues porque adicional a que tengo que hacer 2 sondajes, yo tampoco puedo hacer esto con demasiada distancia, es decir, me toca ir cubriendo el área que quiero explorar con de a par de sondajes. Y si voy generando esos pares de sondajes, pues me va a generar también una condición de solicitación monetaria, digamos, mucho más importante. Pensar que cada sondaje vale alrededor de unas 250 UFs y adicional a eso hay que ponerle fácilmente unas 50 o un poco más UFs por la medición del ensayo, que en este caso es el ensayo Cross-Hall. Otra modalidad de ensayo, todos siguiendo, digamos, la misma secuencia de registrar tiempos de llegada, es el ensayo Down-Hall, que opera básicamente con un solo sondaje, pero se sigue el mismo sistema, es decir, posicionamos elementos de recepción en uno de los sondajes, damos un impacto en algún punto en la superficie que tengamos claramente identificado para poder la localización, y entonces vamos a tener un viaje de la onda en diagonal en los diferentes y con eso entonces, haciendo, obviamente, esto es solamente geométrico, hacemos entonces el registro de la velocidad de propagación de onda de corte. También se tiene que hacer de manera discontinua, al igual que la mayoría de estos ensayos, pero también me permite hacer la medición sin necesariamente tener un segundo sondaje. Hay una dificultad y es que estoy midiendo una diagonal. Es posible que pase estratos con diferente rigidez y tenga una pequeña alteración, pero este ensayo también es una muy buena alternativa para registro de medición. Los 3 que he mencionado tienen más o menos el mismo principio de funcionamiento, es decir, damos un impacto, son ensayos de tipo activo, y registramos tiempos de llegada, y en función de esos tiempos de llegada, evaluamos la velocidad en los 3 ensayos. Down-Hall y Cross-Hall no tienen el problema de la refracción sísmica con el tema de la inversión de rigidez, porque no se basan en esa metodología de ley de Snell, que sí la hace el ensayo de refracción sísmica. Pero los 3, en términos generales, ocupan el mismo principio. Ahora sí, preguntas. Diego tenía una pregunta. Sí, profe, ¿cómo se aísla este ensayo? ¿Cómo se evita que se confunda el impacto del martillo frente a otros efectos que puedan haber externos? Me imagino que a lo mejor la caída de algún material o cosas así, o tiene alguna cosa muy característica de ese impacto de martillo. Sí, es buena pregunta y de hecho hay muchos puntos que pueden afectar la medición. O sea, hay dificultades que se pueden generar incluso en términos de la excavación. O sea, tenemos que hacer el sondaje se tiene que proteger, se tiene que evitar que hayan derrumbamientos locales, se tiene que posicionar esto de una manera adecuada, completamente adherida a las paredes para que registre correctamente los tiempos de llegada. Y con respecto del impacto y la amplitud de la señal respecto, por ejemplo, de vibraciones ambientales y demás, efectivamente
el rango de frecuencia en el que se realiza ese impacto se busca que esté lejano de las frecuencias de las vibraciones que se están generando en una determinada zona. Ahora, si coincidimos, por ejemplo, que las mediciones se hagan con algunas vibraciones que se estén produciendo por maquinaria o algo que se esté trabajando en el terreno, pues claramente esto hay que detenerlo, pero las amplitudes, los rangos de amplitud con los que se trabaja con un impacto en superficie son suficientes para que se registren los tiempos de llegada. Lo que usted menciona respecto de que se confundan las señales y generen una inadecuada interpretación ocurre más en el siguiente método, en el cual nosotros no estamos registrando tiempos de llegada, sino modos de vibrar, frecuencias de vibración. Acá lo que estamos registrando es el tiempo de llegada y no cómo llega la onda a cada uno de los geófonos. Entonces, ese problema que usted menciona se podría generar si tengo una condición de vibración muy excesiva en la zona, pero estando, digamos, con unas condiciones de ruido ambiental razonables, no deberíamos de tener problema. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, Sí, mencionó una diferencia que tenían el cross-hole con el down-hole a diferencia de refracción sísmica. ¿Cuál era sí. esa? La diferencia es que el ensayo de refracción sísmica basa su proceso de interpretación en que la velocidad o la rigidez del suelo o del material tiene que aumentar con la profundidad, dado que las ecuaciones que hay detrás se basan en la ley de Snell, en la cual se cumple eso. Downhole y crosshole no se basan en ello, por lo cual yo puedo registrar un perfil de material en el cual haya inversiones de rigidez. Y me refiero a inversiones de rigidez a tener, por ejemplo, un lente de baja resistencia entre dos estratos de mayor resistencia. Eso finalmente es un proceso, un tema de inversión de rigidez. Refracción sísmica no lo puede registrar, downhole y crosshole sí. Ah, ya, profe. Gracias. Perfecto. Bueno, y el otro tema es el precio, ¿no? El precio del ensayo superficial es muy diferente al de los ensayos en profundidad porque claramente el sondaje es costoso, ¿no? Objetivo de este ensayo o de este juego de ensayos, recuerden, obtener un perfil de velocidad de propagación de onda de corte, que me permita con eso hacer la clasificación dinámica del suelo. La NSH 433 y el Decreto Supremo 61, que ustedes lo tienen en el aula, para que lo revisen por favor desde el punto de vista geotécnico, hay preguntas relacionadas con ello. Se basa en ese parámetro para asignar espectros de diseño, por lo cual ese proceso de caracterización es muy importante. Recuerden también que la NSH 433 aplica para edificios, edificaciones y demás, edificios industriales están fuera o puentes están fuera, por lo cual la velocidad de propagación la solicitamos específicamente para dar cumplimiento a esa norma cuando el proyecto obviamente lo rige esa norma. La otra metodología que también, al igual que refracción sísmica, se basa en medición de ondas superficiales y que como arreglo es muy similar, es decir, instalamos unos geófonos en superficie, podemos dar un impacto y hacer unos registros de interpretación para obtener un perfil de BS, es la medición de ondas superficiales que tiene diferentes modalidades, como son el ensayo MASW, el ensayo MAM, el ensayo REMI, el ensayo SAS, tiene muchas modalidades, pero tienen un principio de funcionamiento relativamente similar y es el que voy a indicar acá. Contrario a los otros ensayos, donde como les decía, los geófonos se usaban para registrar tiempos de llegada, en esta metodología que no se basa en ley de Snell, por lo cual esa problemática de refracción sísmica no está aquí presente, lo que hace en cada geófono no es solo registrar el tiempo de llegada, sino cómo vibra cada geófono a lo largo de un arreglo lineal o bidireccional, producto tanto de un impacto como de la vibración ambiental. Por lo cual este tipo de ensayos tienen dos modalidades, la activa, con impacto, y la pasiva, que solamente es con vibración ambiental. Entonces, estos geófonos que anteriormente los usábamos para detectar tiempos de llegada, pueden registrar también diferencias de potencial cuando la onda pasa,
que tiene relación directa con la vibración y con las frecuencias de vibración que produce la señal cuando la onda o ambiental o la onda del impacto está transitando a lo largo de todo el arreglo. Ese geófono consiste básicamente en una boina con un imán que puede registrar los cambios de diferencia de voltaje cuando se genera una vibración. Esa bobina está en suspensión, por lo cual obviamente tiene que instalarse completamente vertical y no puede tener ninguna inclinación porque va a generar una alteración en el registro de la medición. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con ello? Al registrar frecuencias, todo el espectro de frecuencias producto del impacto, la frecuencia tiene una relación directa con la rigidez del suelo dependiendo de la profundidad del estrato. Es decir, yo genero una forma de vibrar en superficie para determinado tipo de arreglo estratigráfico con determinadas velocidades. Entonces, si yo estoy registrando la forma de vibrar en superficie, lo que hace esta metodología es que resuelve un problema inverso. Es decir, yo tengo el resultado, que serían las frecuencias de vibración, todo el registro de vibración en cada uno de los geófonos, y trato de obtener mediante un problema inverso, que dicho sea de paso lo hace un software especializado para ello en el proceso de interpretación, trato de obtener qué perfil de velocidades de onda generaría en superficie esas frecuencias de vibración que yo estoy midiendo. Entonces así se hace todo ese proceso y particularmente como estamos midiendo ondas superficiales, se basa entonces en el registro analítico de las ondas Rayleigh, que recordemos que son las ondas más superficiales que se generan ante una vibración determinada. El ensayo, al dividirse o al tener la posibilidad de incorporar dos aristas, una activa y otra pasiva, básicamente persigue determinar estratigrafías o condiciones de los suelos en diferente rango de profundidad. Por ejemplo, los ensayos pasivos son ensayos que regularmente son usados para obtener información de las frecuencias de vibraciones de los estratos más profundos, mientras que los ensayos activos regularmente son para los estratos más superficiales. Por eso aparecía acá las bajas frecuencias me permiten una interpretación más profunda y la alta frecuencia, que son los ensayos activos, me permiten más superficial. Entonces, esta composición de los dos ensayos me permite entonces obtener un perfil mucho más completo hasta profundidades de interés, como pueden ser los 30 metros exigidos por norma. Este perfil de velocidad es un perfil que es bastante confiable con propósitos de obtener ese parámetro de velocidad para clasificación dinámica, que es el B/S30, es la velocidad de propagación en los últimos 30 metros de suelo hasta llegar a la superficie, y la composición de esos dos ensayos, activo y pasivo, me permite entonces obtener ese perfil completo. Entonces, finalmente lo que vamos a tener es un espectrograma de velocidades donde está la frecuencia de vibración, contrario a lo que habíamos mostrado hace un ratito con los otros ensayos, que eran tiempos de llegada y distancias. Acá es frecuencias de vibración con velocidades de fase. La velocidad de fase es la velocidad que tiene la onda para determinada frecuencia. Y con esto, lo hacen automatizado en el programa y en el software especializado, nos entregan un perfil de velocidad de propagación de onda de corte hasta la profundidad que nosotros consideremos. Como acotación, entre más blando sea el suelo, más fácil se hace el ensayo, porque con las vibraciones ambientales y con la vibración del impacto, puedo generar más fácilmente, valga la redundancia, la perturbación del terreno y generar una amplitud de deformación mayor. Entonces me es mucho más fácil. Si el suelo es más rígido, tengo que dar un impacto cada vez más grande, con mayor energía, para evitar justo lo que mencionaban hace un ratito, y es que como acá estamos registrando formas de vibrar o frecuencias de vibrar en los geófonos, pues sí puede estar pasando de que incluso autos, buses, camiones y demás que pasen muy cerca de donde estemos haciendo la medición, cuando se realice la interpretación, lo que estemos registrando es el ruido que generó el auto y no necesariamente la vibración que generó nuestro impacto. Entonces pasa muchas veces que hay zonas donde es muy difícil de manera confiable hacer estas mediciones,
lo que nos obliga entonces a hacer mediciones muy temprano en la mañana o en los fines de semana para hacer una correcta interpretación de este ensayo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Queda claro los ensayos o los dos tipos de ensayo a nivel general? Todo claro, profe. Gracias, Martín. Perfecto, muchas gracias. Así que continúo. El otro ensayo que actualmente la norma va a incorporar, y esto que mencioné hace unos días de que cada año digo lo mismo y nunca lo incorporan, de que van a incorporar un parámetro para clasificación dinámica, es el periodo fundamental del suelo. Este parámetro se puede medir en campo y consiste básicamente en registrar el periodo o la frecuencia en la que se produce la resonancia máxima para una columna de suelo. Entonces, este parámetro lo podemos relacionar directamente con fines de respuesta dinámica en el suelo, porque obviamente vamos a querer que nuestras estructuras estén lejos del periodo fundamental de vibración del suelo. Por ejemplo, pasa que en 8 Norte, por mencionar un lugar acá en Viña, pero en diferentes sectores podemos estar cerca del periodo de vibración, pero pasa particularmente que en 8 Norte el periodo de vibración del suelo es cercano a 1 segundo. Y hay muchas estructuras que tienen un periodo de vibración de 1 segundo, por lo cual uno espera que en esos casos la vibración de esas estructuras pues sea mucho mayor porque puede generar un efecto de resonancia en el suelo, o más bien un efecto de resonancia en la estructura, suelo-estructura. Entonces el periodo de vibración se está incorporando con el objetivo de que la clasificación sísmica para asignación de demanda sísmica se realice también junto con la velocidad de propagación de onda de corte con este periodo de vibración. En un modelo idealizado, el periodo de vibración estimado, según la teoría de ondas, es igual a 4H partido por B sub S. Pero aquí estamos hablando de una cosa completamente idealizada. Un suelo que tiene un único B sub S con un espesor H desde la superficie hasta la roca. Eso es teoría. Hay algunos que a raíz de esta consideración simplificada pues ponen una ecuación un poco más sofisticada en términos de la velocidad de propagación de onda de corte y los diferentes estratos hasta la roca igualmente. Y ahí puede uno encontrar diferentes tipos de formulaciones que digamos la que tiene una condición un poco más acabada de la norma japonesa que incorpora el T0 pero no medido. La norma chilena lo que va a proponer de forma inédita a nivel internacional es que el periodo sea medido más no estimado, porque en estos casos, si ustedes se fijan, la velocidad está puesta acá, por lo tanto la velocidad está en términos de, o el periodo está en términos de la velocidad, o sea, yo no estoy midiendo el t, lo que estoy midiendo es bs, y con eso obtengo el t. Uno de los métodos que se ha usado, que se ha determinado que puede ser usado para registro de ese periodo en campo, medido, realmente medido, es la velocidad, es el método de la relación espectral. Este consiste básicamente en medir en superficie el registro de vibración en horizontal y en vertical, en horizontal en los dos ejes y en vertical, y se basa en la premisa de Nagoshi e Hiragashi, que posteriormente usó Nakamura y que al método hoy en día muchas veces le llaman el método Nakamura, pero realmente no fue propuesto por Nakamura, pero le llaman así y así quedó como casi acuñado. Entonces cuando ustedes vean el método, voy a hacer un Nakamura, entonces el Nakamura es el método de la relación espectral. Este método se basa en la premisa de que la amplificación de la señal en superficie, específicamente el espectro de Fourier de la señal en superficie, no se ve ampliamente modificado en la componente vertical respecto de lo que registraríamos en la roca. Por lo que básicamente la amplificación se generaría solo en la condición horizontal. Entonces, si en la roca suponemos un movimiento completamente isótropo en las dos direcciones igual, la componente sísmica, pues esta relación S partido por B pues debiese de ser igual a 1.
Si se genera alguna clase de amplificación producto del paso de la onda por el suelo, y la premisa es que el vertical no se ve modificado y solo el S se ve modificado, haciendo esta misma relación, que en la roca es 1, en superficie debiese tener otro valor, debe tener una magnitud determinada. Entonces hacen la relación H partido por S. Y lo que determinó el autor es que cuando uno hace esa relación espectral, se registra un máximo de relación espectral en un periodo muy cercano al periodo de vibración del suelo. Entonces, hacemos la relación, que es una relación de espectros de Fourier. Se saca el espectro de Fourier con la señal en vertical, se saca el espectro de Fourier con la señal en horizontal, se dividen y lo que vamos a encontrar es que hay un pic definido y ese pic coincide con el periodo de vibración del suelo. Aquí lo que vemos es un espectrograma en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, donde se ven que los máximos para todo el registro de medición, este equipo se deja en superficie durante 20-30 minutos, siempre tiene un máximo que coincide casi en todo el registro de medición, y esto solamente con mediciones ambientales, o sea, con ruido ambiente. Este periodo se hace máximo en un cierto punto de la relación espectral y este valor se le acuñan como el T, y ahí es donde le llaman el periodo Nakamura o el T0 o el T de campo, pero la cuestión es que la norma actualmente va a incorporar este parámetro como registro de medición para clasificación dinámica. El procedimiento es muy simple, se instala un geófono triaxial en campo, se miden las vibraciones en los 3 ejes y de un proceso posterior lo que hacemos es que a la señal en cada uno de los 3 ejes se le obtiene el espectro de Fourier y se hace la relación de los espectros para obtener entonces el valor máximo de la magnitud de esa relación espectral, y para esa magnitud se calcula el periodo o la frecuencia, recuerden, uno es el inverso del otro, con fines de la clasificación dinámica. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, continúo. Pasando a como al resumen general en relación a la interpretación de todos los ensayos de campo, ustedes encontrarán en las diapositivas varias correlaciones que persiguen obviamente obtener algún parámetro de interés para algún cálculo posterior. Para efectos de grado de compacidad podemos usar la densidad relativa y esta puede estar en función del SPT o del CPT. Van a haber diferentes tipos de correlaciones. La pregunta de siempre es, bueno, ¿y cuándo uso cuál de las correlaciones? La verdad que por eso hay múltiples correlaciones, porque finalmente, digamos, la versatilidad que puede haber en el suelo genera diferentes tipos de respuesta y puede ser que algunos, digamos, bueno, voy a usar la correlación más conservadora, el otro dice yo voy a usar un poco la más osada, y eso va a depender un poco del criterio del diseñador. Como recomendación general, y que muchas veces lamentablemente no se tiene, pero que hay que buscar tenerlo, es que el uso de las correlaciones siempre tiene un lado B, siempre tiene el que la correlación proviene de tal tipo de material. Por ejemplo, la correlación de Kuhn-Hawey-Main que aparece en la primera ecuación, esta es hecha principalmente para arenas de tipo cuarzoso, arenas, como les comentaba anteriormente, que son mucho más redondeadas, son menos angulares, por lo que las correlaciones pues, van a obtener valores relativamente bajos. También son hechos mediante correlaciones con reconstitución de las muestras. Los métodos japoneses, por su parte, como el segundo, ese proceso de captura de la muestra de arenas en campo se hace en algunos casos por congelamiento o extracciones especiales y desaturación de manera controlada en laboratorio. Entonces, es posible que las correlaciones de origen japonés nos den magnitudes de valores casi de todos los parámetros que van siempre por arriba en lugar de por abajo, como ocurre mucho con las correlaciones de tipo estadounidense como la de Kuhn-Hawey-Main. También es importante que cuando veamos una correlación, que nos pasan las ecuaciones ya limpias, realmente lo que hay detrás de una correlación es esto. Una nube de puntos con una dispersión que puede ser alta y que obviamente nosotros estamos en el más o menos con una cierta línea de tendencia.
Lo presento para el tema de la correlación de la densidad relativa, pero realmente aplica para absolutamente todas las correlaciones que tenemos, donde la dispersión es, en algunos casos, bastante alta. Correlaciones para obtener múltiples parámetros hay de todo tipo. Pongo como referencia un pequeño resumen de las que hay para obtener la velocidad de propagación de onda de corte en términos del n, y como esta hay para el phi y para todo tipo, donde podemos encontrar todo esto y mucho más. Ahora, traigo de ejemplo esto no porque nosotros vayamos a correlacionar el BS, porque dicho sea de paso, la norma obliga a medirlo, no a obtenerlo de alguna manera. La norma chilena en el año 2011, producto del terremoto, cambió completamente los criterios de interpretación con fines de clasificación y obliga a medir, no a correlacionar. Pero lo que sí traigo como referencia es que este tipo de tablas ayudan porque la correlación empieza a decir en qué tipo de suelos fue generada. Entonces, cuando encontremos tablas de este estilo, no solo para el BS, para cualquier parámetro, que nos digan, esto fue hecho para una arena o para una arcilla o para un determinado tipo de depósito, pues ahí es donde uno dice, yo estoy en una condición similar, por lo que puedo usar quizá esta correlación más que esta otra. ¿Ya? Esta información es valiosa, por eso traigo a colación esta tabla. Ahora, con respecto a la dispersión, y aquí hay más correlaciones, la dispersión de la velocidad, y esto responde también el por qué no la debemos correlacionar sino medir, es que la dispersión de la velocidad con los diferentes métodos es tremendamente alta. O sea, uno puede obtener en un espectro de correlaciones valores de 100 o de 250 para aparentemente el mismo n, si es que estamos haciendo una correlación con el SPT. Esto no lo podemos usar con fines de clasificación dinámica, vuelvo e insisto. Más correlaciones, esto para que ustedes lo tengan a la mano para efectos de los evaluaciones posteriores, donde ya apliquen directamente, ustedes interpretan, obtienen su phi y van con ese phi al otro lado a hacer sus cálculos posteriores, por lo que aquí les dejo diferentes tipos de parámetros. Con respecto a la clasificación sísmica, yo como les decía, les pido por favor que ustedes revisen el criterio del Decreto Supremo 61, esto es labor de ustedes leerlo, no es del caso entrar a releerlo acá. Para mí lo importante ahora es que tengamos claro e identifiquemos cuáles son los parámetros de clasificación sísmica que hoy la norma exige, que son el BSUS 30. El BSUS 30, por si tienen aún alguna duda, no es la velocidad promedio de los últimos 30 metros, sino el tiempo que demora la onda en transitar los últimos 30 metros, dividido obviamente los 30 metros que recorrió. Entonces ahí da BSUS 30. Pero no es que yo tome el perfil de BSUS 30 y le calcule un promedio. No, lo que calculo son los tiempos en los que se demora la onda en pasar por cada estrato, y allí entonces obtengo ese parámetro BSUS 30. Adicionalmente, dependiendo de la rigidez del suelo, pues entonces está incorporado el RQD, que es un parámetro para rocas. Ustedes vieron en su curso anterior. Sebastián tenía pregunta. Sí, profe, pero usted dijo que era tiempo de metro y ahí sale RB en la tablita. Perdón, sí. 30 dividido el tiempo. Gracias. 30 dividido el tiempo que tarda la onda en pasar por todo el estrato. Muchas gracias. El RQD, el parámetro asociado a rocas, que es un parámetro de integridad. QSU, también usado para rocas y puede ser incluso usado para otro tipo de suelo, que es el ensayo de compresión simple. El N1, que acá en este caso, para que ustedes sepan, es N160, también en los 30 metros. Todo esto corresponde a los 30 metros. Y el SSU, que es el parámetro usado para suelos finos, que es la resistencia al corte no drenada, obtenida con los ensayos UU o el ensayo incluso de compresión simple. Recuerden, es QSU medios. Esto es los ensayos. Y aquí hacen la división entre roca más blanda con suelo firme, densidad media, baja consistencia, y los suelos especiales, que es el caso de tener suelos licuables, suelos colapsables, temas asociados a fenómenos de amplificación topográfica que no incorpora la norma. Ya cualquier consideración especial va a lo que denominan suelo F. Cada uno de estos suelos tiene un espectro de diseño que posteriormente es usado en cálculo, por lo que este parámetro, esta tabla de clasificación es coyuntural en un proceso de diseño.
Punto fundamental, identificar qué ensayo requiero. Claramente, si estoy en un suelo granular, pues necesito siempre el B sub S, y yo iría al N160 para obtener su clasificación. Si el suelo es fino, entraría con BS, obviamente, y voy y miro S sub U. Si el suelo es rocoso, entro con BS y miro los parámetros de RQD o Q sub U. Y así vamos haciendo la secuencia. Les pido que revisen el decreto supremo porque hay una explicación muy breve, porque son literalmente un par de hojas, donde está la descripción detallada de cada uno de los suelos y qué hacer en cada uno de los casos. Así que les pido por favor que revisen ese punto. La propuesta de clasificación actualmente saca los parámetros. Esta propuesta aún evidentemente es propuesta, por lo cual hoy día rige el decreto supremo 61 que acabo de mencionar. Esta propuesta es nueva, o sea, se presentó el año pasado, va a iniciar consulta pública en teoría este año, y lo que se propuso fue sacar todos los parámetros de resistencia habitualmente usados, más dejar parámetros asociados a la rigidez del suelo. Entonces, en este caso, dejan el B sub S30, sigue siendo obligatorio, y adicionalmente ponen el T, que es el periodo de vibración, que hace un ratito mencioné, obligatoriamente medido en campo. ¿Ya? Y este punto, como les decía, es fundamental porque esto es inédito a nivel de normativas internacionales. Los valores de los periodos están acá definidos y esto que ustedes ven acá que dice H por B, H partido por B plano, quiere decir es que si el suelo es demasiado rígido, es posible que no se observe un pic de amplificación. Esa relación H partido por B no sea muy grande. ¿Cuándo consideran que no sea muy grande? Cuando esa relación es menor que 2. Si la relación H partido por B es menor que 2 en todo el tiempo de medición, el ensayo se decreta como plano, que es esto que ponemos acá donde dice H partido por B, plano. Se reduce a esto la clasificación, está en consulta, todavía hay varios debates, pero lo más seguro es que si hay algo que se pueda eventualmente modificar, quizás son los órdenes de magnitud, pero en ningún caso los parámetros. Esto está casi ya a punto de decretarse, lo cual representa un avance importante de la normativa chilena en respecto a la clasificación dinámica. Como recomendación, lo que mencioné hace un segundo, las correlaciones son empíricas, son ajustadas a condiciones del terreno, de algunos lugares en particular, por lo cual hay que tomar todos los resguardos que se puedan y no necesariamente confiar porque hay correlaciones para prácticamente todos los parámetros que podamos saber y algunas correlaciones tienen dispersiones de 50%, 80%, o sea, casi que no correlacionan y uno puede encontrar correlaciones de casi cualquier parámetro. ¿Alguna pregunta? Ya. Continúo. Hoy estamos muy callados, lo cual me preocupa, pero asumo que comprenden adecuadamente lo que estoy explicando. Finalmente, en lo que respecta a los ensayos de carga o a los ensayos de campo más que de carga, una modalidad son los de carga. Son ensayos poco usados con fines de caracterización, pero sí con fines de evaluar respuesta ante solicitaciones o para proyectos muy particulares. Lo más habitual que uno puede tener en un ensayo de carga es el equivalente como a cargar una zapata, en el cual básicamente lo que hacemos es tener un punto de reacción, aplicar una carga a una placa y medirle el esfuerzo y la deformación. Eso lo vamos a ver en el capítulo 3 en detalle porque nos deriva un parámetro bastante usado en la práctica que es el coeficiente de balasto. Esto se hace mediante un ensayo de placa, que son placas relativamente pequeñas de 30 por 30, pero eventualmente también se podría hacer ensayos de placa en zapatas a escala real, pero esto en lo habitual pues tiene más un enfoque de investigación que de práctica concreta. Los pilotes también son ensayados a carga y aquí hay sí un aumento más importante en los requerimientos de esta tipología de ensayos porque los pilotes se diseñan bajo una condición de exploración que no necesariamente nos permite evaluar las condiciones de integridad producto de la construcción del pilote. Hay pilotes que son construidos de manera, instalados de manera hincada, es decir, a golpes, por lo cual necesito hacer alguna clase de ensayo posterior a su instalación para garantizar temas de integridad del pilote y que esté operando como corresponde. Entonces, se hacen ensayos o arreglos de ensayos de manera aleatoria en algunos tipos de pilotes
llevándolos a carga vertical o incluso en algunos casos a carga horizontal. Hay otros ensayos de carga que también los vamos a ver en detalle en el capítulo correspondiente a muros de contención, que son los ensayos que se realizan a los anclajes. Hay anclajes en los que evaluamos también en qué condiciones quedaron, haciéndole pruebas de arrancamiento. Pero finalmente todo esto hace parte de una serie de evaluaciones de la respuesta de una obra en particular. No podríamos catalogarlo específicamente como un ensayo de campo que busque específicamente obtener un parámetro en particular del suelo. ¿Alguna pregunta de este capítulo? Con respecto al fenómeno de la dilatancia durante el ensayo, que es lo que me consultan, el ensayo siempre está saturado, así el suelo empiece a dilatar un poco. Por lo tanto, que se genere una condición de presión negativa no implica que haya una pérdida de agua. Claro, hay un efecto del tiempo en el momento en el que se produce el fenómeno de la dilatancia, pero en ningún caso por pérdida de agua o porque yo genere una condición digamos, de que esté drenando el suelo. Él sí está drenando, pero nunca se está secando. Siempre tengo un volumen de agua que me permite la saturación de la muestra hasta el 100%. Entonces, no le entiendo, no le logro captar bien la duda. Sí, mi duda es más que nada que me imagino que normalmente se dan suelos finos, cuando, a lo que me refiero yo. Cuando hay suelos finos, la permeabilidad del suelo es menor. Entonces, ¿Sí? al ser menor, me imagino que el movimiento del agua entre medio de las partículas es más lento. Entonces, yo me imagino cuando hay dilatancia, se generan volúmenes de vacío que obviamente en un suelo granular se llenan prácticamente instantáneamente, o sea, se ocupan porque estoy en un Ah, ambiente que ya está saturado. En sí, cambio, en claro que un sí. suelo que es fino, me imagino que hay una demora, ¿no? No, totalmente. De hecho, si yo quiero, y es absoluto, si yo quiero hacer un ensayo con el fin de obtener el ángulo de dilatancia en una arcilla, va a pasar eso. Me toca aplicar la carga a una velocidad tan lenta, porque si no le aplico la carga a una velocidad muy lenta, puedo generar un incremento de presión de poros que genere la alteración que usted menciona. Entonces, eso se evita de una manera muy tediosa, que es aplicar la carga de corte a la mínima tasa de velocidad normativa establecida para evitar eso. Entonces, claro, ese ensayo en una arcilla se puede demorar fácilmente 3 días de carga, poniéndole carga a incrementos muy pequeños para que ese efecto que usted menciona del tiempo no vaya a afectar la interpretación, porque si le aumento no alcanza a drenar lo suficiente y entonces ya la dilatancia de la manera que la estamos calculando no la podemos interpretar. Ah, ya entiendo. Sí, justamente tenía esa duda, que entonces en Exacto, el fondo es la velocidad en que se aplica la carga. Ya. exacto. Ahí yo juego Entonces, con esa velocidad de aplicación de la carga. Por eso es tan complicado hacer el ensayo drenado en suelos muy finos, porque la velocidad tiene que ser tan restringida que tanto el proceso de consolidación puede durar mucho, como que el proceso de carga también lo sea o no necesariamente lo podamos controlar de manera adecuada. Entonces puede tardar demasiado el ensayo. Ya, ahora sí entonces hacemos una pequeña pausa. Entonces, teníamos nuevamente la pregunta asociada al SPT. Justo quería checar cómo iba la interpretación del ensayo eh, respecto de lo que hemos visto y de lo que me dijeron no tenían dudas, pues porque había claridad respecto de estos puntos. Y se pregunta el registro de medición del SPT en una profundidad de 2 metros, el suelo SCP, se usó el liner con diámetro de perforación estándar. El liner lo indica es que la corrección obviamente por su presencia no va, y el diámetro estándar también, por lo tanto la corrección es 1. Y las opciones son los 47 golpes, que es la opción A para corresponde al N60, es equivocado. No puede ser la medición porque 47 es el registro medido y me piden el N60. 40 golpes es el valor correcto porque es lo que corresponde a la interpretación corrigiendo por energía.
Rechazo no puede ser, no cumple ninguno de los criterios. 25 golpes no puede ser porque es el último de los puntos de medición. Falta el peso unitario, no aplica porque si nos pidieran el N160 sí correspondería, y ninguna de las anteriores pues tampoco, porque obviamente era la respuesta B. Yo insisto, necesito que me pregunten, estoy a disposición para aclarar los puntos, pero tienen que ver esto porque el proceso de interpretación de este ensayo es realmente muy sencillo en términos matemáticos, no hay ninguna, digamos, cálculo grande. Con respecto a las correlaciones, también mencionamos esto en la sesión anterior, para hacer consideraciones de parámetros, perdón, para hacer correlaciones de parámetros de resistencia. Aquí estamos bien. Se necesita siempre hacer corrección por confinamiento, siempre. CSUN tiene que estar presente, independiente de qué ensayo es. Incluso para los otros ensayos también aplica corrección por confinamiento. No se debe hacer una corrección por confinamiento, no aplica, aplica para parámetros de deformación, ahí sí. Corregir por efecto de la dilatancia, la medición de la dilatancia no tiene injerencia en el resultado, y obviamente la respuesta en este caso era la respuesta A. Creo que Sebastián tenía pregunta. Adelante, Sebastián. Sí, en la A, eh, ¿cuál es el diámetro de perforación estándar? Y no entendí por qué era la B la respuesta correcta. Porque hay que corregir por energía. No puede ser 47 porque 47 es el registro medido. El diámetro estándar es de 68 milímetros, pero independiente del valor, lo correspondiente a estándar no genera factor de corrección. La corrección es 1. Lo mismo que el uso del liner. ¿Ya? ¿Y cómo se corrige por energía? La corrección por energía es la relación de energía partido en 60. Ya, vale. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. en todos los casos para el N60 se debe hacer la corrección por energía. En todos los casos se tiene que hacer la corrección por energía porque el N60 justamente, el 60 representa exactamente eso, la corrección por energía. Entonces todos los aspectos relacionados con energía van allí. Acá igual, solo que al usar liner la energía no se ve modificada, al tener estándar la energía no se ve modificada, la longitud de barras no se considera, por lo cual todos esos factores que están asociados a la energía son 1, y solo queda la relación de energía que estaba dada y que, dicho sea de paso, es obligatorio darla, como mencionaba en el taller por parte del laboratorio. Ah, ok, profe. Gracias. Perfecto. La corrección por energía, entre otras cosas, se aplica para el SPT, ¿no? Para el CPT no hay corrección por energía. Digamos, la parte procedimental influye y tiene un impacto directo es en el SPT y no en el CPT. ¿Sofía? Profesor, es que no entiendo por qué el N medido es 47. El N medido es 47. ¿Por qué la opción de N medido es 47? Porque es la suma de los últimos 2 tramos de 15 centímetros del registro del SPT. O sea, el SPT... Sí, dime. Pero ¿cómo lo obtiene? O sea, es que no sé si lo escuché bien, pero dijo que la A no era porque era el N medido. Sí. No sé si escuché bien. ¿Y cómo lo obtiene si solamente tiene esta pregunta y no tiene los ensayos? Lo que pasa es que los ensayos sí están acá. El resultado del SPT lo componen estos 3 registros que creo que no están viendo mi mouse. Que no sé si te estoy entendiendo la pregunta, pero voy a ir construyendo acá. El SPT a cada profundidad tiene un registro que son estas 3 lecturas que corresponden a 15 centímetros, 15 centímetros y 15 centímetros. Entonces, Ya. el registro que es medido es el primero de reacomodo y la medición la corresponden los últimos 2 tramos. Entonces, en este caso, sería la medición de los... Bueno, en este no, en todos los casos, el registro de la medición la hacen las dos lecturas, que son esta más esta. A ese valor se le llama el N medido, que es el que no va con ninguna corrección, ninguna.
De ahí empiezo a hacer corrección por energía, que son las que nos llevan al N60 para obtener parámetros de deformación. Y después de eso, a la corrección por confinamiento para obtener parámetros de resistencia. Y ahí es donde aplicamos el C sub N, que nos lleva entonces a obtener el N160. Ya, profe, muchas gracias, que me había confundido. Perfecto. El N160 adicionalmente es usado, como vimos hace un ratito, para la clasificación dinámica del suelo, ¿ya? Entonces, ese parámetro también es fundamental hasta los 30 metros. Y vuelvo, insisto, que los 30 metros aplican cuando vamos a tener un proyecto de un edificio, ¿cierto? Si tenemos otra cosa, pues no necesariamente aplica NSH 433 y entonces en ese caso, pues no necesariamente se requiere hacer ese registro hasta esa profundidad. Cristóbal. Profe, cuando se ocupa el N60 sin corregir por el confinamiento, igual yo calculo los parámetros de deformación, ¿o no? Sí, exactamente. Cuando va a correlacionar el E, ese va con N60 o con Q sub C, en el caso del CPT, sin el C sub N. Y cuando es el 160, N160, Ese ahí... es para phi y para clasificación dinámica. Ya. Muchas gracias. Perfecto. Y esto es en un perfil. Recuerden que a lo largo de todo el perfil, pues hacemos ese cálculo profundidad por profundidad porque el ensayo es discontinuo. Cristóbal estaba con la mano, pero creo que fue el que me acabó de hablar, ¿cierto? Y Diego y Melanie. Sí, profe, es que no le entendí. Era para FI. ¿Qué fue lo otro que dijo? El Se me quedó atrás. el N160 es para parámetros de resistencia en general, pues en el caso nuestro, al estar usando este ensayo en suelos granulares, pues es predominantemente para obtener el phi, y para clasificación dinámica, porque la tabla de clasificación dinámica, como vimos hace un ratito, entramos es con N160. Entonces, ese digamos que son de manera concreta las dos utilidades más directas de la interpretación del ensayo. Ok. Gracias, profe. Perfecto. Diego Profe. tenía la mano arriba, ¿sí? En delante no entendí cómo matemáticamente se llegaba a que el N60 es 40. Había dicho que tenía que dividir 60 por la corrección de energía, algo así. No, la corrección por energía, pueden checarlo en las diapositivas, el C sub E es la relación de energía partido en 60, porque 60 es la normalización. Entonces el factor de energía, el factor de corrección por energía es 51 por dividido 60. Independiente de cuánto sea la relación de energía de un ensayo, que siempre la tienen que reportar en el laboratorio, o sea, por parte del laboratorio, siempre se normaliza por 60, porque 60 de alguna u otra manera se empezó a convertir como en el valor estándar. O sea que yo divido los 51,06 por 60 y ese factor lo multiplico por el 47, que es la suma de los últimos dos tramos. Y ahí Exactamente. me da 40. Ya, profe. Y otra pregunta, profe. Sí, sí. Con respecto a la condición de rechazo, yo si por ejemplo que en los tramos, la suma de los tres tramos me da un total de 50, ahí yo digo que es rechazo. Y lo mismo No. si por ejemplo No. en No, cada tramo es mayor que 100, también hay dos condiciones que no entiendo mucho. no, es que lo dijo al revés. Es en cada tramo 50 y la suma de los tres 100. Ya. Ya, profe. Muchas Y gracias. si en un solo tramo ya le dio más de 50, usted le pone rechazo. Y si la suma de los tres da más de 50, ahí da rechazo. ¿Y todos los tramos, profe, son de 0,15 metros? Todos los tramos por ejecución del ensayo van de a 15 centímetros, exactamente. Ya, profe. Muchas gracias. Perfecto, Diego. Sofía y Renzo. Profesor, es que había dicho que en esta situación se daban unas correcciones como valor 1. ¿Por qué pasaba eso? Ya enseguida, permíteme, yo pongo acá para que lo veamos. Así que cuando vimos las correcciones nosotros mostramos en su momento las diferentes correcciones y dividimos en dos, como en las procedimentales y en las de por confinamiento.
Las procedimentales, que venían principalmente asociadas a energía, acá mostramos, bueno, la definición del rechazo. Unas eran por la tabla, que es la de la relación de energía, que ya me enredé, la relación de energía, que es este C sub E, que para Chile no estaba, no estaba puesto acá como un valor tabulado porque era obligatorio medirlo. La corrección por el uso del liner, donde cuando no se usaba liner, este factor debe ser 1. Si se usa liner, se usa esta correlación, siendo 1,2 el valor habitualmente usado. La corrección por el diámetro de perforación, que cuando usamos la estándar entre 65 y 115 se hace 1. La corrección por longitud de barras, que lleva a la recomendación de la STM en la versión 2010, que 2011, en la 2018, perdón, con C sub R 1. Esos son los factores que se hacen 1, si no, pues aplican los factores que están acá indicados. En el caso de la pregunta, pues todo se condicionaba a que la corrección fuese solamente por la energía. Ah, perfecto. Muchas gracias, profesor. Perfecto. Renzo y después Sebastián. Y también Sí, profe. en el chat. Mi pregunta iba con respecto a los coeficientes que se cancelaban, a los factores que se hacían 1, que lo acaba de responder, más que nada, que me causó un poco confusión con respecto a lo que habló recién de la corrección por confinamiento, ¿Ya? pero ahora me queda un poco más claro todo lo que abarcaba la pregunta 1. Ya, perfecto. Aprovechando lo de la corrección por confinamiento, que nos hicieron una consulta respecto de este sigma prima B para la corrección. Esto recordemos que lo hacemos en cada profundidad. Y este sigma B, por favor, si tienen alguna duda, o sea, revisen sus temas de su curso anterior. Es el cálculo del esfuerzo efectivo, digamos. Obviamente acá no lo vemos porque eso se vio en detalle y en extenso en todo el curso anterior de geotecnia. Por lo que, por favor, revisen este cálculo porque esto ya tiene que ver con conceptos básicos que evidentemente ahora estamos aplicando. Lo propio con la tabla de clasificación de suelo. Como parte de los resultados de un ensayo, pueden tener la tabla de clasificación sin necesariamente tener la clasificación expresada en la prueba y hará parte de la interpretación de la situación en el que ustedes hagan la clasificación como corresponde. Lo propio con el peso unitario. Cálculo del peso unitario es algo que no tiene puntaje, digamos, se da por descontado de que es algo que hay que calcular, por lo que ahí tienen que preocuparse por esos tópicos básicos. No es lo que me preguntó hace un segundo, pero recordé una pregunta que me hicieron. Sebastián estaba en la lista, y Sofía no sé si volvió a levantar la mano o quedó arriba. Profe, por ejemplo, ya en la segunda prueba del CPT da más de 50, entonces ahí pongo rechazo y ¿qué más pongo? Así como... En la práctica lo que uno habitualmente es que para efectos de cálculos posteriores uno usa un valor alto del n para hacer el cálculo si matemáticamente hay que hacer algún cálculo del ángulo de fricción y poner una frontera superior. Eso hay criterios súper variados. Hay personas que ponen 50 golpes, otros que ponen 80. Yo creo que un criterio razonable, si uno quiere asignar un número, es asignar 50 como una frontera, digamos, razonable para el valor final de diseño. El final, el de después de todas las correcciones. Claro. Ahí antes se pone rechazo y se pone... Y se pone un criterio, digamos, ¿cierto? Uno pone rechazo y yo asumo un criterio, pero ese criterio es... Yo lo he visto de todo, de todo, de todo. Lo que sí es que coinciden en que tratan o persiguen poner un valor muy alto, ¿no? Eso sí es la idea. Ah, ok, gracias. Diego. Sí, profe. ¿El esfuerzo vertical efectivo con el que se trabaja es solamente el peso del suelo o se estima respecto a la carga máxima que se espera que se utilice en el terreno? Eso es una muy buena pregunta. Esto, como es hecho durante el ensayo, se refiere a las condiciones de cómo estaba el ensayo, por lo cual es solamente el peso de la columna estratigráfica hasta la profundidad de análisis. Ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí me había preguntado Bastián y no había visto el valor de la fórmula o la corrección del uso del liner, y aquí ya la mostramos. Ya.
No sé si tienen alguna pregunta adicional antes de ya poner el control. Profe, disculpe, el viernes la sesión de dudas empieza a las 9, ¿verdad? El miércoles a las 3 y los viernes a las 9, exactamente. Los viernes. Ah, ya. Lo que sí, como les decía, es que para efectos de coordinación, pues que me escriban un correo para poder organizar, porque obviamente hay algunos que me pueden escribir y pues tampoco es hacerlo la espera o decir ya a las 9:30 uno para que alcance el otro y en fin, o sea, como para coordinar un poco más, pero los horarios son esos. Gracias, profe. Perfecto. Ya, entonces, no habiendo preguntas, cerraríamos sesión por hoy. Enseguida publicamos el control.